en que las sociedades organizan políticamente esta protección, esta distribución de vida, de la que vuelvo y voy a retomar mucho, Antonio, nos platicaba hace 2 semanas. ¿Puedes pasar la lámina, por favor? Entonces, en este punto, gracias, entra pues esa crítica, digamos, este planteamiento crítico que hacemos a la neutralidad o al ejercicio neutro de la salud, ¿no? Durante gran parte de la modernidad, como decía hace un momento, pues la salud fue pensada desde un paradigma biomédico únicamente, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, la enfermedad aparece como una alteración fisiológica, pues localizada en un individuo, ¿no? Y el tratamiento, pues como una intervención técnica dirigida a corregir esa alteración fisiológica. Entonces, la enfermedad, digamos, se individualiza y el cuerpo se fragmenta en órganos, en síntomas, en diagnósticos. Este modelo, pues muy interesante, sí, produjo avances médicos notables y extraordinarios, pero pues también generó en términos o en un punto de vista, desde un punto de vista analítico, pues muchas limitaciones, ¿no? Porque tendió a invisibilizar las condiciones sociales que producen las enfermedades, ¿no? Aquí es cuando llegan los enfoques críticos en salud. Aquí en el continente tenemos enfoques riquísimos de medicina social, y de salud colectiva, que comenzaron a cuestionar esta perspectiva y perdón, algo pues importantísimo, ¿no? Las enfermedades no se distribuyen aleatoriamente, perdón. Existen poblaciones dentro de nuestras sociedades que sistemáticamente, de manera sistemática, se enferman más, acceden a menos cuidados, reciben atención médica más precaria y pues por ende mueren más temprano, ¿no? Y esto no se puede explicar únicamente desde un punto de vista biológico, biologicista. Digamos que esta experiencia de salud, de enfermedad, que podemos ver, por ejemplo, en el caso de nosotros y nosotras y nosotres como personas migrantes, pues no puede comprenderse fuera de las estructuras que regulan nuestra inserción como personas migrantes o en general de cualquier grupo, el que ustedes quieran, digamos de cómo se regulan estas interacciones en la sociedad, ¿no? Esto implica, desde este punto de vista que estoy manejando yo, que la idea, tenemos que abandonar la idea más bien de, digamos, para hablar de nosotros como migrantes, de la salud del migrante, como una categoría clínica. Y comencemos a pensar a la migración, como lo hemos visto aquí, como una condición atravesada pues por muchas relaciones estructurales de desigualdad que impactan directamente en las condiciones de salud de cada uno y cada una de nosotros. Digamos que en este orden de ideas, pues la experiencia migratoria transforma las condiciones mismas de exposición a la enfermedad y de acceso al cuidado que tenemos, lo que significa que para nosotros y para muchos otros grupos en condición de vulnerabilidad más, la salud no puede separarse de dimensiones como el estatus migratorio, la inserción laboral, las políticas, digamos, securitistas de frontera, racialización, y las, digamos, formas institucionales de inclusión e exclusión de las que también hemos platicado en algunas oportunidades. Entonces vamos a dejar de entender a la enfermedad como un fenómeno únicamente biológico y lo vamos a entender entonces como el resultado acumulado de unas condiciones estructurales de desigualdad, ¿no? Entonces vamos a reconocer que en estos términos de salud, y hablando únicamente ahora sí de las personas migrantes, pues de que no somos vulnerables por naturaleza, ¿no? Somos vulnerabilizadas mediante estructuras que producen precariedad, exposición y desprotección. Ahorita únicamente estoy refiriendo a los temas de salud, ¿no? El problema no radica únicamente en que una persona migrante pueda enfermar. El problema radica en que existen condiciones estructurales que hacen más probable que nos enfermemos y mucho más difícil que accedamos a procesos sostenidos de recuperación y cuidado. ¿Le puedes pasar, Delany, por favor? Todo esto viene, digamos, agarrado, gracias. Teóricamente, por ahí lo hemos platicado en alguna de las sesiones, me parece. Este, en el planteamiento teórico de la violencia estructural de Johann Galtung, y es precisamente aquí donde ese concepto, el de violencia estructural, pues adquiere una enorme y así grandísima potencia analítica, ¿no? Tradicionalmente cuando pensamos en violencia, pues solemos imaginar agresión física, ¿no? Directa, un golpe, un empujón,
un asesinato, por ya ponernos un poco extremos. Sin embargo, un sociólogo noruego que se llama Johan Galtung propuso ampliar esta comprensión, ¿no? Él nos dice que la violencia no se reduce únicamente al daño físico visible, sino que existen formas mucho más profundas y difíciles de identificar porque están inscritas, digamos, en la propia organización de la sociedad. Entonces, para explicar esto, él desarrolla un concepto muy interesante que es el triángulo de las violencias, que ahí está pues la representación gráfica, que está compuesto por pues tres lados, ¿no? La violencia directa, la estructural y la cultural. Y dice Galton que pues la directa es la visible, ¿no? La más visible, y implica pues este tipo de agresiones físicas o psicológicas de manera concreta, ¿no? Por el otro lado está la violencia estructural como tal, que opera de forma menos evidente, y que existe cuando las estructuras sociales impiden que determinados grupos satisfagan necesidades básicas y desarrollen plenamente sus posibilidades de vida en este aspecto, digamos, de la violencia estructural, no hay necesariamente un agresor identificable, no hay un acto puntual, no hay espectacularidad, eh, pero sus efectos, digamos, son profundamente materiales, ¿no? Hay un sufrimiento evitable, un deterioro progresivo de la salud, hablando de términos en cuestiones médicas, reducción de la esperanza de vida, exposición sistemática a la precariedad, y etcétera. Por ahí que se les fue la señal a los y las compañeras de la casa. Ojalá ¿Verdad? Se retornen congelaron. pronto. Sí, Se congelaron. que se quedaron sin señal, dicen. Ah, se quedaron en la segunda diapositiva. Ya volvimos. ¿Sí, ya? Pero sí pueden ver bien ahorita. ¿Dónde están? ¿Dónde están ellos? Ahí pusieron, ya volvimos. Listo, ya podemos escucharles. Ok. Entonces, Ok, gracias. Y en el otro cachito, digamos, del triángulo, pues está la violencia cultural, que es la que hace, digamos, que ciertas desigualdades parezcan naturales, parezcan inevitables o incluso razonables, ¿no? Ay, perdonarán lo rapidísimo que echamos este verso de las violencias, es un tema mucho más profundo, pero esto que decimos al final es clave para pensar lo que estamos, digamos, conversando hoy. Porque muchas veces la exclusión sanitaria de las personas migrantes no aparece socialmente vista, entendida o dada como violencia, ¿no? Como violencias. Aparece como, y ahí volvemos con los eufemismos, ¿no? Administración racional de recursos, priorización nacional, sostenibilidad financiera, control migratorio y un largo etcétera de cuestiones, ¿no? Que nos ponen, o sea, quitan el foco de la cuestión de salud y de dignidad como tal y la van moviendo, ¿no? Es decir, la violencia estructural frecuentemente se expresa mediante lenguajes técnicos, y si quieren decirle así, administrativos, ¿no? Y aquí es que yo retomo Paul Former, que es un médico, antropólogo estadounidense, él ya falleció hace un par de años, si no estoy mal, eh, y Farmer retoma esta conceptualización que realiza Galton y lo traslada al campo de la salud, o sea, su aplicación práctica es en aspectos de salud y busca demostrar cómo las enfermedades siguen líneas de desigualdad, ¿no? Ese es uno de sus planteamientos teóricos más interesantes. Entonces él dice que las epidemias, las enfermedades crónicas, las tasas de mortalidad, perdón, y las posibilidades de recuperación no se distribuyen aleatoriamente, sino que se concentran, digamos, particularmente sobre poblaciones que han sido históricamente empobrecidas, racializadas, excluidas y todo este largo etcétera de cuestiones que hemos trabajado en algunas sesiones. Farmer insiste en algo, en la asistencia, en algo fundamental la enfermedad, los procesos de enfermedad no pueden, dice él, de ninguna manera analizarse de manera separada de las estructuras históricas y económicas que producen desigualdad. ¿Esto qué significa? Digamos, tres puntos generales y rapidísimos. La epidemiología es inseparable de la política, la clínica es inseparable de la estructura social y las posibilidades de sanar dependen profundamente de la posición que un sujeto ocupa dentro del orden global. Y pues en nuestro caso como personas migrantes, pues esto es, ¿no? Durísimo. Digamos, ocupa, adquiere
este aspecto una claridad enorme, ¿no? Porque no estamos, y lo repito y lo hemos dicho en varias sesiones aquí, frente a una población vulnerable por esencia, ¿no? Sino frente a sujetos insertos en condiciones, configuraciones estructurales de vulnerabilidad, ¿no? ¿Por qué? Pues lo volvemos a repetir, la precariedad laboral, la exclusión jurídica, la discriminación racial, la imposibilidad, digamos, de acceder plenamente a derechos y pues este constante fenómeno de criminalización del que somos sujetos y sujetas en muchas realidades, pues producen esas condiciones diferenciadas de exposición al sufrimiento y a la enfermedad, de las que nos platicaba Farmer. ¿No? Entonces, en otras palabras, pues no todas las personas tienen la misma probabilidad de enfermar, saliéndonos del paradigma biologicista, pues porque no todas viven bajo las mismas condiciones estructurales de protección, ¿no? Y si nos vamos un pasito más allá, no todas tienen la misma posibilidad de sanar, incluso cuando, digamos, formalmente tengamos derecho o acceso formal al sistema de salud, ¿no? Que eso está todavía, si me permiten la expresión, pues más cabrón, ¿no? Porque pues esta cuestión nos ayuda a desmontar pues otra ficción, llamémosle frecuente, que tenemos todos y todas medio interiorizado, que es esta idea de que la existencia formal de servicios equivale automáticamente a condiciones de igualdad real, ¿no? Y eso no es tan así. En realidad, sostenemos desde esta postura, digamos, que la posibilidad efectiva de recibir cuidado depende de un chorronal de factores sociales, políticos, económicos y un largo etcétera que por tiempo no vamos a tratar aquí, ¿no? Entonces, para concluir esto y antes de ir a la segunda parte de la dinámica, pues una persona migrante, pues técnicamente tiene derecho a atención médica en muchos lugares, no quiere decir que en todos, pero en muchos lugares técnicamente tiene derecho. Pero si acudir al hospital o al centro de salud o a la clínica implica pues riesgo de criminalización, de discriminación o de exposición institucional, pues ese derecho, entre comillas, pues existe bajo condiciones profundamente limitadas, lo que por ende nos quiere decir pues que así que le podamos decir derecho como tal, híjole, pues vamos a ver, ¿no? Entonces, antes de seguir, vamos a volver cada uno y cada una al dibujito que hicimos y vamos a poner un paralelo y después de esta cuestión estructural y de violencias y de lo que estamos platicando rapidísimo, pues vamos a volver a dibujar frontera, lo que se nos ocurre con frontera y lo que se nos ocurre de salud otra vez dentro de la frontera. Es decir, el mismo ejercicio, pero después de estos 20 minutos que llevamos platicando. Y en lo mientras, si alguien quiere hacer uso del micrófono o demás, pues estamos abiertos. Entonces, ahora la propuesta, ¿cuál es? La dinámica, Julián. Lo mismito, igualito. Vamos a ver si frontera y salud en la frontera, el dibujo sigue siendo lo mismo, parecido, cambió, eh, no se dibujó nada. Ahí vamos a 2 minutitos. Si ustedes pueden prender el micrófono de la... Poder, Ajá. poder. El poder estructural, sí. Tratamos de dibujar otro. Es. Pues días y agarramos marcadores rojos, porque no. Y papeles, burocracia. Ese. Papel. Ay, Ay, no. no. Nada. Todavía apenas 11. Creo que solo había ese, ¿no? Pues tenemos rojos. Vamos a poner otro. Ok. Ahí no están, no. Tampoco para con él. Una zanahoria. Con un pendorito. Con un Dorito, una pendorito. zanahoria. Mira, aquí está el rojo. Lo encontré. Muy buena zanahoria.
Ah, una zanahoria. Con un peluquincito. Un peluquín. Yo por aquí voy a poner una Y llave de agua. diciendo, Una ay, llave agua potable. Explicar Sí. exacto lo que hablamos. Y papeles, burocracia. Ay, Dolani, por ahí hay alguien con la mano levantada. igualito. José, ¿qué quieres compartirnos? Aprende a depender de Dios y no de la gente, porque el único que no te abandona es Dios. Muy buenos días para todos, bendiciones. Ah, hola, querido. ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo voy también a recalcar algo importante sobre el tema, ya que eso tengo bastante experiencia en lo que sería la salud. La salud pública a nivel internacional es bastante engorrosa porque, por ejemplo, hay personas como mi persona y no me da ni pena ni miedo en decirlo. Yo lastimosamente soy cero positivo. ¿Qué quiere decir eso para los que no saben? Sería VIH positivo, ¿ok? Entonces, acá normalmente hay varios países que limitan mucho a la regularidad de la población migrante por tener este tipo de patología. Entonces, es algo importante porque hay muchas personas que no pueden optar por la salud para mejoría, porque eso es una razón fundamental o importante al momento de emigrar, por la salud de la persona, ya sea por un embarazo, ya sea por una ITS, que sería enfermedad de transmisión sexual, y ese es algo importante hacer, darle importancia, vamos a decirlo así, darle importancia a la salud a nivel internacional para todas esas personas que migran por problemas de salud bastante engorrosos y problemas que son un problema público, vamos a decirlo así, que hay que darle mucha más importancia y acá en Colombia hay muchas alternativas para regularizar a las personas cuando tienen enfermedades crónicas y hay que tener una buena cultura y también concientizar a las personas de que lo mejor es visitar a un ente hospitalario 2 veces por año para evitar algún tipo de patología. ¿Quieres tú aportar aquí lo que dijo algo, Julián? De lo que dijo Michael. Sí, yo sí decía, esa voz me suena conocida. Sí, Michael Este, José, ¿ah? ¿O eres José, José Michael? ¿cómo es el orden? Bueno, ajá, Julián, dale. No, yo soy No, Michael José. ahí está, Michael José. Lamentablemente hay condiciones médicas, como en este caso lo que nos platica el compañero como el VIH, pues que han estado profundamente asociadas además a unos procesos sistemáticos de moralización y estigmatización, ¿no? Entonces, determinadas poblaciones pues han sido construidas, digamos, de manera discursiva como grupos de riesgo y pues que produce esto no solo exclusión social, sino también respuestas institucionales diferenciadas y hay bastante complicadas, como bien nos platica él, ¿no? Pues lamentablemente estas barreras adicionales, porque son barreras más allá de las que vivimos todas y todos, estas son adicionales, las que viven ciertas poblaciones en estas condiciones de vulnerabilidad. eh, pues que sí son un tema que debe ser abordado, por ahí también lo hemos platicado con un enfoque de política pública transversal, ¿no? Entonces es un tema complicado, yo creo que lo podríamos por ahí tra- hablar un poquito al final de la dinámica, en la tercera parte del ejercicio. Dale. Un Ruth, ejemplo, Gracias, Michael. tienes, con todo respeto. Un momentito. Ruth tiene la mano Gracias a todos levantada. ustedes. Hay algo Ah, importante también que José. les quiero compartir. Yo como tal, yo soy líder comunitario, ¿ok? Y yo me encargo relativamente de hacer lo posible de regularizar a una persona que tenga algún tipo de ITS con tratamiento totalmente gratis. En el caso de que la persona tenga algún tipo de condición de calle, nosotros acá en Colombia o en Bogotá directamente podemos hacer todo el procedimiento para poderle brindar un hogar de paso, ¿ok? Ya sea regular o irregular, indiferentemente. Nosotros hacemos el proceso. Existe la Fundación EUDES. Esa fundación recibe a las personas que tengan exclusivamente lo que sería VIH, con tratamiento y demás, totalmente gratuito y hasta un hogar de paso, ¿ok? Para que también lo tengan en cuenta, cualquier inconveniente de salud podemos redireccionar a la persona, ¿verdad? Para que esté regular y pueda disfrutar de los medicamentos que requiera. E inclusive,
Si necesita algún tipo de medicamentos con otras alianzas, con otras fundaciones, los podríamos conseguir mientras tengan un informe médico. ¿Ok? Ok, gracias Michael por la información. Ese dato es útil y si lo puedes compartir entonces en el grupo de WhatsApp, oiga, pero se requiere eso, servicio social y tal. Ahí estaba Ruth también con el micrófono. Ahora sí, Ruth, tienes la mano levantada. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues me parece muy interesante como digamos, un poco la explicación en términos de la violencia estructural y cultural que implica el acceso o el derecho a la salud. Em, pero también, digamos, me llama la atención porque a partir también de los discursos y como higienizantes o sanitarios sobre las poblaciones migrantes, como que se sustentan algunos mecanismos de exclusión. Pues uno cuando empieza a hacer como revisión de prensa, de artículos, efectivamente hay unas asociaciones, digamos, de población migrante con temas sanitarios, ¿no? Y no necesariamente relacionados al acceso a la salud, sino como temas de limpieza social, de higienización. Es muy particular, entonces eso me llama la atención porque creo que también, digamos, es una instrumentalización del mismo discurso de la salud que legitima la violencia estructural y que al final también es sustento para la negación de derechos. Entonces, por ejemplo, en España, todo el tema con los magrebíes y qué significa ser de Marruecos, por ejemplo, del Magrego del Sahara, y eso que tiene muchos años en España y como son vistos, ¿no? Todo el tema del aseo, de la sociedad, es decir, allí hay unos discursos que legitiman el tener acceso a la salud y cómo la población migrante colapsa según eso, como bien lo explicaba, eh, el tema de cómo se presionan los servicios de salud, en el caso muy particular de Colombia, un servicio de salud que históricamente ya es neoliberal y es deficiente para la población eh, propia, digamos, de Colombia, y cómo esa ausencia de una política pública en salud se ha venido llenando con cooperación internacional, pero no sé qué tanto, y esa es la pregunta que quisiera hacer, la cooperación internacional puede asumir, tener, digamos, o sea, qué tanto puede suplir una política pública robusta en términos de salud y que fundamentalmente asume la política de salud de las poblaciones migrantes, en el caso de Colombia. Entonces, me parece como muy particular, digamos, poder revisar como esto. Eso era todo. Gracias. Julián, ¿quieres hacer tú o Sí, Antonio, quien quiera si quieres, complementar? ajá, Pero porque aquí Antonio iba tenemos la mano platicando. levantada y también tenemos el ¿Quién? dibujo que nos habían Ah, dicho. ustedes. Como que pasamos Ah, rápidamente a mostrar el dibujo. Ahí ah, se pero antes de que puede muestres el ver. dibujo, para Dibujamos a que, Trump. antes de que, ¿dónde está Antonio? An- Es un No se ve poquito más muy Ferguson. claro, Porque no estamos... se ve Toca muy que claro. saquen foto y envíen al grupo mejor. Sí, sí, porque no, se Ah, es les nuestro apaga. internet. Sí, su internet se les bloquea. Listo, listo. Igual, antes de que continúes tú, Antonio, ahora sí el complemento o comentario que quieres decir con respecto de lo, porque Ruth hizo una pregunta, ¿cierto, Julián? Dale. Sí, bueno, eso justo que menciona Ruth, que es muy interesante, es lo que viene, las dos cosas, el tema de la sanitización y esto, y lo de la postura, llamémosle global, justo es digamos, el cachito que hace falta aquí de lo que yo traía preparado, entonces voy a responder, digamos,
entre líneas con lo que continuaba. Nomás sí, pues el tema que es sustancial y es un enfoque muy Foucaultiano, digamos, y lo vamos a ver ahorita rápidamente, pues la medicina moderna es una realidad que no únicamente cura, sino pues que también clasifica, vigila, normaliza y define qué son riesgos y quiénes son riesgos, ¿no? Y en este caso, lo que plantea Ruth es pues que muchas veces, en muchas ocasiones, lamentablemente, la población migrante pues es vista como eso, como riesgo. ¿No? Entonces, en tanto de eso nos van a ir clasificando en una lógica de biopoder y de necropolítica, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a ir contestando y platicando con los temas que aborda Ruth, justo con las láminas, ¿no? Entonces, si me haces favor de ubicar la que íbamos. ¿La presentó? ¿Quieres hacer el tema de cómo dibujó cada quien la cosa? ¿O es al Al, final? Al al final. Ah, final, dale. con el tercero. Dale, entonces para que Antonio esté atento. Todavía no muestres tu dibujo, Antonio. Caja que no manden foto todavía. Pero sí toma la foto. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Ves la pantalla? Ahí está cargando, está cargando. Listo. Pero bueno, en lo mientras, ¿no? Entonces, justo, exactamente. Gracias. Em, ¿Se escucha? ¿Nos oyen? ¿Nos oyen? Sí, ahora sí se sí, escucha. No, no, Solo yo que... solamente quería sumar un Ajá. poquito de lo que hablaba Edison de cómo las cuestiones estructurales empiezan a dañar la salud. Y yo lo hablo en el caso de Argentina, que en las últimas instancias de mi ley, pues todos estábamos bien enfermos, tanto mental como física, ¿no? O sea, como que, bueno, incluso ahorita hay un debate bien fuerte, ¿no? Del Hantanovirus, si no estoy mal, que es como de la cepa de los Andes que sale de Argentina, ¿no? La estructura de sanidad, pues empiezan a explotar todas las cuestiones de, no digo que posibles pandemias, pero sí enfermedades fuertes que con la migración obviamente se van disipando, pero a lo que voy con esto es que pues a nosotros también un poco nos echan la culpa de la falta de sanidad estructural de los países cuando migramos, de que ay, esos vienen de allá, van a traer las enfermedades, que fue mucho lo que pasó en pandemia y con los cierres. Y lo mismo, ¿no? A nosotros pues nos han, antes era como la gratuidad absoluta en la salud en Argentina y lo han ido privatizando como paulatinamente en toda la Argentina por provincias, sobre todo las fronterizas, ¿no? Porque dicen como, bueno, bolivianos, chilenos, paraguayos nos colapsan el sistema de salud, ¿no? No nos ven como chivo expiatorio, así que nada, era eso nomás. Yo quería aportar una cosa chiquita que igual en el dibujo lo pusimos y es todo el paradigma de las pandemias afectó radicalmente la migración y la forma de ver la migración porque digamos en México le llamaron como el bioparadigma de la biosecuritización y como el aislamiento, la inmovilidad, le pusieron inmovilidades. Y eso es importante porque, digamos, si lo reflejamos frente a la situación en Argentina, pues no se descarta que justamente no solamente es causada por la ausencia del derecho a la salud, sino también como un mecanismo para inmovilizar a las comunidades y desarticularlas dentro de su organización propia. Y eso México está siendo estudiado, o sea, que el paradigma biosecuritario, pues también es un arma de contención social que se ha estado aplicando en China, en Estados Unidos, en México, y que es muy fuerte porque mantener a la gente aislada en sus casas impide que ellas salgan a trabajar, salgan al esparcimiento social, al entretenimiento, pero pues también a reclamar sus derechos. Y eso es algo que también hay que tener cuidado porque pues no se descarta. Eso también está dentro como de lo que estamos hablando. Y ahorita más adelante pues les cuento un ejemplo. Listo. Dale. Otra vez Michael tiene una aportación. Si así se dice, porque nos quedan 15 minutos y todavía no ha terminado Julián de hacer lo suyo. Rápidamente, rápidamente. Es un tema bastante importante porque primero se basa a lo que sería la migración, ¿ok? Hay muchos gobiernos, lastimosamente, que ven la migración como un tabú o como que una limitante de que recibir una exagerada población de migrantes es como que, ¿qué tienen en salud? Porque, por ejemplo, escuché, no sé qué tan cierto sea en Ecuador, no hay una atención eficaz o el gobierno no le da mucha importancia a el migrante, ya que tiende a tener problemas de salud y por obligación tienen que regularizarlo. Entonces no hay una ley que los apoye a la población migrante en este caso. Y también, por ejemplo, hay varios países, por ejemplo, Brasil y acá Colombia, que estoy yo, en la acción de la salud a la población migrante.
es mucho más factible que otros países como Perú. Perú, lastimosamente, en la salud es como que algo muy descontrolado y no apoya a la población migrante para regularizarla, para tener su tratamiento de cualquier índole médico, vamos a decirlo así, para el tratamiento. Entonces deberíamos nosotros, mi opinión, es como que darle más importancia, cultivizar a la persona, instruirla a promover una prevención, a ir a un médico o hasta mismo, inclusive, motivar a las alcaldías, a los entes gubernamentales, municipales y distritales a promover la salud, ya sea un embarazo, cómo prevenir un embarazo, o sea, darle esa cultura, esa información factible para la población para evitar algún tipo de enfermedad también, para no tener ese inconveniente a futuro. ¿Qué eso quiere decir, quieres decir algo antes de que proyecte? ¿O voy No, si proyectando y vas quieres, hablando ahora? comienza a proyectar, exacto, y voy hablando en lo mientras. Aunque no parezca, ese último tema tiene mucho que ver con lo que plantea Ruth, de la política pública y de la cuestión global. Entonces lo vamos a ir hilando también rápidamente, pero muchas gracias por las intervenciones muy, muy acertadas. Em, Esto lo va a pasar rápido porque ya muy amablemente Antonio hace 2 semanas nos habló largo y tendido sobre biopolítica y sobre biopoder y sobre necropolítica, pero quiero retomar algunas cuestiones muy rápidamente porque no son de suprema utilidad, digamos, para este tema que estamos abordando y que es de salud, ¿no? Desde mi punto de vista, hay que ir un paso más allá de lo que veníamos platicando, ¿no? Porque no se trata únicamente de desigualdad en el acceso a recursos, sino de la manera en que las sociedades, nuestras sociedades, organizan de manera diferenciada la protección de la vida. Ya no digamos la salud como tal, sino la protección de la vida en su expresión más amplia, ¿no? Entonces, pues aquí Foucault adquiere una relevancia, pues, fundamental, ¿no? Él plantea que el poder moderno pues ya no opera únicamente mediante la represión o el castigo, sino gestionando la vida. Y pues esto lo denomina, como vimos hace 2 semanas, biopolítica. Y la biopolítica pues implica la capacidad de intervenir sobre la vida colectiva, ¿no? Administra poblaciones, regula cuerpos, términos de salud, organiza la salud, gestiona natalidad, controla epidemias, clasifica riesgos, produce saberes sobre la vida, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, los sistemas de salud no son simplemente instituciones médicas, sino son dispositivos de gobierno. Y hay que, digamos, introducirnos en esa lógica. Esto no significa una conspiración, un control absoluto, ni alguna de estas cuestiones así que suenan súper bomba, sino más bien significa que las instituciones sanitarias participan en la organización política de la vida social, ¿no? ¿Por qué? Porque clasifican cuerpos, riesgos, prioridades, etcétera. Sin embargo, las discusiones contemporáneas, digamos, de orden teórico, pues han mostrado que esta administración de la vida no ocurre de manera homogénea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque algunas poblaciones, por una cuestión estructural, como hemos visto, reciben mayor protección, mayor inversión, mayor legitimidad institucional y mayor acceso al cuidado o a políticas de cuidado. Mientras que otras, como en este caso la población migrante, pues son incluidas, digamos, únicamente de manera precaria, condicionada, ¿no? Por allá, periférica. Eh, por eso, y a términos de la plática de hoy, pues resulta más preciso hablar de una administración diferencial del cuidado y la protección de la vida, en tanto que de otras cuestiones, porque los sistemas de salud no protegen todas las vidas bajo las mismas condiciones, ¿no? El acceso al cuidado, pues está atravesado por condiciones de clase, de raza, de género, de origen nacional, de posición geopolítica, de capacidad económica y de ese largo etcétera de interseccionalidades que hemos visto aquí, hemos visto en 17.000 espacios de debate diferentes, ¿no? Y esta cuestión, desde mi punto de vista, nos permite acercarnos un poco más a la comprensión de por qué ciertas poblaciones, digamos migrantes en este caso, son percibidas como cuerpos legítimos de cuidado, mientras otras son asociadas al exceso, la amenaza o la carga institucional, un poco lo que platicaba Ruth, ¿no? Porque dentro de ese planteamiento tampoco toda la población migrante es igual, mente percibida, ¿no? Hay una migración que se le ha relacionado con migración buena, entre comillas, y otra migración precarizada que se le ha relacionado con migración mala, entre comillas, ¿no? Entonces no todas las vidas reciben el mismo nivel de protección. Si quieres adelantar la lámina, por favor.
En este sentido, pues quedarnos en un análisis que únicamente hable de exclusión y de violencias, o sea, de violencias, todas estas interseccionalidades que nos atraviesan como población migrante, pues resulta un poquito insuficiente. Entonces, vamos, a efectos de hacer esto lo más rico posible, a complejizarlo un poquito, ¿no? Hay un antropólogo y sociólogo, también médico, está muy interesante estos médicos que se dedican también al estudio de la ciencia social, francés que se llama Didier Fassin, y él desarrolla una crítica profundamente sofisticada sobre este tema a través de algo que él denomina la razón humanitaria. Yo les recomiendo particularmente ese librito que puse ahí, se llama ¿Cuánto vale una vida? Y es un análisis ahí estructural bien interesante acerca del valor, entre comillas, de la vida humana. Y entonces Facine no sostiene simplemente que el humanitarismo, digamos, sea bueno o malo, ¿no? Él va un paso más allá. Y él plantea que en estas sociedades contemporáneas la compasión y el sufrimiento se han convertido también en lenguajes centrales de legitimidad política. Es decir, cada vez más poblaciones acceden a protección, en este caso de salud, no necesariamente porque sean reconocidas como sujetos plenos de derechos, sino porque logran ser reconocidas como víctimas sufrientes, ¿no? Entonces, esto, digamos, transforma profundamente la lógica del cuidado, porque el acceso a la protección, en este caso a la protección en salud, ya no depende, digamos, de manera exclusiva de principios universales de igualdad, como los derechos humanos, sino también de la capacidad del ser humano de producir reconocimiento moral. Entonces dicen ustedes, guay, pues buenísimo, ¿no? Me encanta, pero esto es una vaina ahí toda turbia, toda tensa, lo que plantea este hombre, porque aparece una tensión crucial, ¿no? El humanitarismo, ok, en esta lógica salva vidas, esta cuestión de, ay, pues sí, pobrecito, está sufriendo, pues hay que salvarlo, ¿no? Pero al mismo tiempo nos está jugando en doble manera, ¿no? Porque al mismo tiempo está clasificando sufrimientos, jerarquizando víctimas y administrando de manera diferenciada la compasión. Es decir, volvemos a la lógica de la necropolítica y de la biopolítica que platicábamos hace 2 semanas, en cuáles vidas merecen ser vividas y cuáles no. ¿Qué le da el valor a la vida y qué no? ¿Por qué una vida vale más que la otra, no? Y esto va de la mano porque de acuerdo aquí a este hombre, a Didier Facier, no todas las vidas generan el mismo nivel de sensibilidad política. Entonces hay unas vidas que son más redituables políticamente que otras. Y no todos los sufrimientos son igualmente visibles. ¿Por qué? Porque no todas las poblaciones son consideradas igualmente merecedoras de cuidado, lo que resulta, pues, digamos, particularmente evidente en contextos migratorios, como bien han comentado los y las compañeras que han intervenido y como aquí lo estamos nosotros mismos diciendo, ¿no? Entonces, lamentablemente, la población migrante muchas veces accede al cuidado no desde la lógica plena de derechos, desde la lógica plena de ciudadanías universales, sino desde la lógica de la emergencia, la asistencia, la vulnerabilidad o la compasión. Esto que implica pues que el cuidado deja de aparecer, digamos, como un derecho garantizado y que debería ser garantizado por los estados y comienza a depender más bien de procesos variables de reconocimiento moral. Y ahí es un tema denso y es un tema sensible. Porque si ciertas poblaciones no son plenamente reconocidas como sujetos políticos de derechos, sino como cuerpos sufrientes que deben ser además administrados de manera humanitaria, pues transforma profundamente esta relación entre salud, dignidad y reconocimiento de derechos. Es decir, entonces, además de todo, quedamos quedando, digamos, perdón la redundancia, quedando por fuera del contrato social, ¿no? De la cuestión del Estado por un tema de tiempos, esto lo va a dar rapidísimo, pero ahí es donde hilaba con lo que planteaba Ruth de la cooperación internacional. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la cooperación internacional puede mitigar, complementar e incluso sostener parcialmente ciertas respuestas, digamos, sanitarias en ciertos contextos, pues difícilmente puede sustituir de manera estructural una política pública nacional de carácter universalista, digamos, ¿no? Y esto ocurre porque aunque organismos internacionales, agencias multilaterales, organizaciones humanitarias y ese largo etcétera que existe puedan financiar programas, dar plata, coordinar acciones, crear instituciones y todo el largo etcétera de cuestiones que hoy día ya hacen, pues la realidad es que no controlan directamente los sistemas de salud a nivel nacional, ¿no? Ni tampoco influyen como deberían influir en la construcción y replicación de los marcos jurídicos internos, ni en la forma en la que efectivamente esos derechos se buscan materializar. Mm,
estos cuidados pues siguen dependiendo enormemente de la capacidad estatal y que esa capacidad estatal lamentablemente va de la mano con voluntad política. Y en países como, como los de nuestra América, esa voluntad política generalmente está supeditada a lógicas electoreras, es decir, en las que los gobiernos gobiernan no para gobernar, sino para ganar la siguiente elección. Todo esto complejiza, ¿no? Un montón. Em, si quieres pasar a la última lámina, Dalani, por favor. Entonces, como digamos, en consecuencia, hablar de migración y de salud implica mucho más que discutir únicamente sistemas médicos o políticas públicas disgregadas y separadas, ¿no? Pues implica que nos pongamos a pensar un poquito en cómo nuestras sociedades distribuyen la protección, el reconocimiento de derechos, la dignidad, la pertenencia y esas posibilidades diferenciales de vivir bien, de vivir dignamente, ¿no? La salud en este sentido pues funciona entonces como un espejo del orden social, le digo yo. ¿Por qué? Pues porque nos permite observar la salud, qué vidas son consideradas prioritarias, qué cuerpos son percibidos como legítimos sujetos de cuidado y cuáles no, qué sufrimientos son reconocidos y cuáles no son ni considerados sufrimientos, ¿no? Siquiera. Y qué poblaciones son mantenidas en regímenes y en regímenes precarios de protección mínima, ¿no? Que no le permiten a esas poblaciones morir, pero tampoco les dan las condiciones mínimas de vida para vivir dignamente, ¿no? Por eso, desde mi punto de vista, la pregunta que atraviesa toda esta reflexión, pues no es sanitaria y no es de salud como tal, sino es política, ¿no? Y por ahí me parece que venía en el formulario en el previo a a la sesión, y es que nos revela que nos dice una sociedad cuando ciertas personas solo tienen garantizado el derecho a sobrevivir, pero no ese derecho pleno a ser cuidadas, ¿no? A vivir. Entonces, pues en términos generales, eso era todo lo que tenía preparado para el día de hoy. La tercera parte, digamos, del ejercicio era que cada quien, el que quisiera, la que quisiera, pues nos platicara un poquito qué dibujó y por qué lo dibujó de esa manera. Y cerramos pues con una reflexión muy chiquitita acerca de esas representaciones visuales de fronteras y salud y qué tienen que ver con todo este choro de cosas que yo acabo de mencionar ahorita. Entonces pues muchas gracias a todos y todas y pues ahí estamos. Dale, empiecen ustedes que están allá, chicos. No, muchas gracias. ¿Ahí nos Gracias. escuchan? Todo muy buena y además esas recomendaciones y esa desmenuzada del libro, pues fantástica, ya me Sí, voy a Julián. leerlo. Sí, total. Gracias. Excelente maestro. Gracias por esa referencia, sí. Vamos a tener que darle una mirada a ese libro. Pues nosotros tenemos el dibujo, lo mostramos. ¿Le A ver puedes si se tomar ve. una foto, porfa? Porque es que del computador, como es un vidrio, Es que mi igual teléfono es re tómale una malo foto. para- Yo la mandamos. Ah. Espérate. Tómale una foto y compártela en el grupo y también preséntalo en pantalla para tomar una pantallazo aquí. Listo, dale. Las dos poses. Es que si te pones no puedo tomar la foto. No. Me abro. Ahí está el grupo. Contarles yo rápidamente una experiencia. Cuando yo viví en Tijuana, yo trabajé justamente en esta industria humanitaria de la que hablamos que produce moral, en la OIM. O sea, igual no me arrepiento porque pues aprendí muchas cosas. Pero ahí justamente en la pandemia nos tocaba que las personas cruzaran con estas condiciones de bioseguridad para evitar que el migrante llevara este posible bioterrorista, que es el COVID. Y sí contarles que cuando me pasó eso, pues fue bastante fuerte, porque en ese lugar pues era como un cuello de botella y la gente sufría muchísimo. Hechos que ellos consideraban a poder tener del otro lado se podían ver literalmente cancelados en una sola toma de COVID que dice negativo, y a veces eran equivocadas las tomas. Entonces, bueno, todo eso generó como todo un paradigma, porque pues había niños, mujeres, hombres, había todos los seres ahí vivos que intentaban cruzar 100 al día, y a nosotros nos tocaba decirles que no a algunos, y eso les destruía la vida. Y eso también es parte del proceso que no se ve mucho, de cómo la industria humanitaria pues también no solamente atiende, sino también desatiende, ¿no? Genera todo un proceso de vida y la de la biopolítica que es
para un interés, porque también en Estados Unidos había días que nos decían, no pasan porque no necesitamos más, entonces no les hagas la prueba COVID. Y así decían, cada un papel extra que podía servir o no en la balanza. Listo, entonces ahí creo que está mandando la foto, Steffi. Tenemos que meterte algo tuyo, creo, ¿no? Pero aquí se ve también la imagen para el pantallazo. No sé si te está. Puedes señalar porque es que la luz no deja ver con claridad, o sea, muestra y señala con la manito que ahí más o Ok, menos se ve. este de aquí es Trump. Este de aquí es Trump. Trump es una zanahoria. Y está ahí exigiendo papeles que la gente no puede pasar. Y aquí está el cubrebocas, más o menos. Y la gente está sufriendo. Y el cocodrilo láser. Los sistemas de salud. Eso es un muro. Explica que este es el muro que está dividiendo Ajá, la frontera. el poder El de mar de este lado. California. No se ve, deja porque más le va a dar algo a nuestra compañera. Pero ahí está, mira, ahí está la desigualdad, el agua, un megáfono, la balanza. Para informarnos, no hay ¿Y la información salud para los cómo migrantes. iba? La salud mental ahí está como... O sea, la gente está como estrés. con el estrés. Es decir, exacto, es decir, todo el marco burocrático que hay con la legislación desde la parte del poder estructural, en donde acá la gente del otro lado de este muro, ¿sí se ve? El muro está sufriendo, acá hay niños y una mamá llorando, pero acá sí está la estructura, el hospital, el agua potable. Que de alguna manera, algo que también hablábamos y con un caso muy especial aquí en Colombia es que históricamente, por ejemplo, el agua, a falta de ella, poblaciones afro han visto repercutida su salud desde lo genético porque sus riñones ya no pueden procesarla ya que sus antepasados no tenían acceso a agua. Entonces también eso es muy interesante. Hay estados que no van a reconocer jamás que digamos, la colonia afectó la salud de las actuales poblaciones afro, pero las poblaciones afro lo reivindican y dicen, oye, mira, mis riñones a tal edad ya no están procesando el agua porque justamente mis antepasadas se adaptaron a la esclavitud y bueno, o sea, una cosa así interesantísima nos contaron el otro día y es interesante porque dice que viven de hipertensión desde los 40 años en adelante y que es casi una condición que tienen que tratarse constantemente en esas poblaciones por la raíz histórica y colonial. Entonces por eso pusimos también el agua acá. Porque pues entender que digamos, no es que aquí en Estados Unidos haya agua y aquí no. En realidad las poblaciones que estaban acá históricamente han sido despojadas de estos bienes y eso los ha marcado sus cuerpos. Ok, muchas gracias. Interesante. ¿Alguien más gusta compartirnos? Alguien que se haya hecho bien la tarea. Ah, súper bien, súper bien. ¿Quién más dibujó? Luisa, Natalie, Ruth, Michael. Sí, yo comparto entonces el mío, en lo que se Dale, dale. decide. Dale para cerrar ahorita el tema. Sí, para cerrar. Bueno, yo alcancé a dibujar esto. A mí me pasaba Cuéntanos. que, sí, o sea, cuando dijiste que dibujar una frontera, pues se me ocurrió una cosa así y luego esta otra cosa, ¿no? Esta es la frontera, ¿no? Y pasa que en la frontera la salud pues se veía mucho, estos son una especie de archivos de papeles, no sé, porque cuando yo fui a México me impresionó que el Seguro Social estaba lleno de carpetas y papeles y yo decía, no joda. Y comparándolo con Colombia, está menos peor Colombia que México, ¿no? En cuanto al papeleo. Eso es porque se ve físicamente, entonces vi los archivos. El tiempo de la espera, ¿no? O sea, siendo o no migrante, no joda, y estando en México y Colombia, los tiempos de espera de atención es una miércoles. Yo, por ejemplo, ahorita mismo estoy en el régimen subsidiado y es igual para el contributivo subsidiado, igual esperar para que te dé una orden, tienes que caminar hasta, bueno, eso también me pasaba. Y pues también había esta lógica de privado público, ¿no? Y hay unos desvinculados, ¿no? Por ejemplo, cuando yo fui regular en México, pues iba a las similares, ¿no? Entonces, es la única, es lo que decías tú antes, solamente cuando me sentía enferma iba y me atendía a estos consultorios que eran buenos para mí por ser desvinculada, ¿no? Del sistema de salud.
Y también algo que a mí, digamos, desde mis privilegios, yo que soy una vieja que me gusta estar informándome, me pasaba en México que yo iba caminando y veía como una especie de eses, las eses que, así la similitud que hacía con Colombia. Las empresas sociales del Estado, había unas, no sé, tú que viviste más tiempo en México, es que en ciertos parques habían como, yo le llamaba S, pero eran unas casitas que eran de la gobernación, de los programas de salud de cada estado. Ahí, entonces yo dije, joro, yo porque me gusta como ser curiosa o porque yo necesitaba algo de mí para atenderme, entonces yo me metía y preguntaba, ¿no? E igual, si no tuviera esa curiosidad, hay personas que ni siquiera saben, entonces ahí puso también como que la desinformación prevalece en donde sea que vayas. O sea, yo estando en Cartagena, en Bogotá, me toca estar ubicando a dónde voy a emergencias. Ah, bueno, entonces en Cartagena ya sé que es en este hospital, pero y cuando estoy aquí en Bogotá, ¿a dónde voy para emergencias? Entonces es llamar y preguntar, o sea, la información no es tan visible. Súper bien, muchas gracias. Pues fíjense, como para cerrar este rico conversatorio, pues es bien curioso ver lo que ustedes pusieron en sus dibujitos, ¿no? Porque cuando pensamos nosotros en la palabra frontera, pues casi que automáticamente emergen siempre pues imágenes de muros, de rejas, de vigilancia, de documentos, controles, pasaportes, toda esta cuestión más securitista que otra cosa, ¿no? Es decir, nosotros tendemos a pensar la frontera principalmente como un espacio territorial y securitario, ¿no? La imaginamos como una línea que divide, digamos, una adentro y una afuera, porque pues es así, ¿no? Así no lo imaginamos y así lo hemos vivido muchos y muchas. Eh, con esta pregunta, con este ejercicio más bien y con lo que hemos platicado, yo quería más bien ponernos a pensar en que consideremos o imaginemos más bien a las fronteras como otra cosa, o más bien no solo como esta cosa que hemos dibujado y explicado aquí, sino que pensemos que las fronteras también atraviesan hospitales, burocracia, sistemas de aseguramiento, formularios, tiempos de espera, filas, acceso a medicamento, posibilidades diferenciales de recibir cuidado porque las fronteras no solo controlan movilidad, también organizan lo que decíamos hace un rato, acceso diferencial a la vida. Y ahí es donde la salud, esto como manera de cierre, deja de ser únicamente un tema médico y comienza a relevarse como eso que hablamos, como un problema político. Porque cuando una persona migrante se enferma y se enfrenta a todas estas barreras que ustedes identificaron en los dibujos que nos estamos platicando ahorita, que mencioné yo en la plática hace un rato, pues lo que aparece o lo que terminamos viendo no son solo barreras, ¿no? Sino son fronteras en su expresión más amplia, ¿no? Tal vez una de las fronteras más curiosas que es no la que adopta la forma de un muro físico, sino esa que adopta la forma de una categoría jurídica, de un requisito burocrático, de una política pública, de una narrativa institucionalizada y que nos sigue orillando al tema de si merecemos o no ser cuidados, ¿no? Entonces, este ejercicio con la frontera era para, primero, buscar ampliar, digamos que todos y todas ampliemos un poquito más allá de la lógica securitista, la conceptualización de frontera, y en segunda, para que nos demos cuenta lo difícil que es situar la migración y el tema de salud, más bien de salud para los y las migrantes en las fronteras. ¿De quién es el problema de salud? ¿Del estado A, del estado B o del estado C, que es el de paso? ¿O del departamento A o del departamento B? ¿Es un problema de salud pública que debe ser atendido por el Estado o es un problema de salud pública que debe ser atendido por organizaciones internacionales? Aquí preguntas surgen muchísimas. El punto final y es que es lo que estoy buscando con esto es que reivindiquemos además todos el derecho pleno que tenemos todas, todos y todes a ser cuidados, ¿no? Con dignidad. Y pues ya, era eso. Entonces, pues muchas gracias por ahí, Antonio, que levantó la mano, pero agradecerles. Sí, prendan su micrófono que levantaron la mano. Muchas No, no. gracias, Adrián. Estamos al 100. Antes de que nos vayamos, anuncios parroquiales, como siempre, porque es mi reunión. Hoy oficialmente es la última sesión de discusión, ya no hay más temáticas que abordar. A partir del otro sábado vamos a tener ya reuniones, pero sobre sus iniciativas y sus propuestas.
qué es lo que van a empezar a ejecutar, ¿ya? Entonces el otro sábado tarea es que nos traigan cuáles son sus ideas, en qué consiste el ejercicio que van a implementar, con quiénes, para quiénes, cuáles son los objetivos que quieren lograr, ¿no? Entonces, el otro sábado les explicamos la mecánica, cómo hacemos para darle las aportes de dinero, cómo hacemos, o sea, a partir del otro sábado explicamos la mecánica y ustedes nos van a contar cuáles son sus iniciativas sociales. Se congelaron, mira, quedaron todos sonrientes, tan lindos, voy a tomar una foto. Ah. Eh, eh, Eso por ahora. Y resulta también que ahorita en la tarde, ahorita te doy la palabra a Michael. Ahorita en la tarde vamos a ir, y están todos invitados si quieren y pueden, a un comedor comunitario que está ahí cerca, aquí en Galerías. Nos invitaron para participar en este comedor comunitario. La intención de Antonio y mía es programar oficialmente una visita, todos nosotros, y contribuir a ese comedor comunitario que yo ya tengo. Entonces, hoy es abierta, hoy es quien quiera caer, quien esté cerca, para conocer. Porque oficialmente esa visita en ese comedor comunitario va a ser el sábado 23 de mayo, ¿de acuerdo? Entonces, el otro 16 nos conectamos para explicar la mecánica de la siguiente fase y ustedes nos cuentan sus iniciativas. Y el 23 oficialmente hacemos la siguiente visita práctica. Antonio, ¿quieres decir algo antes de darle la palabra a Michael sobre estos avisos parroquiales? Ahí nos escuchan, ¿verdad? Sí, ya te escucho. ¿Quieres complementar estos avisos parroquiales antes de Sí, darle la palabra a Michael? sí. Bueno, yo me quedé con muchos comentarios para la sesión de hoy de salud. Creo que la salud en Colombia es re importante, entonces pues cerrar siempre pensando que, digamos, la ley 100 podría ser un ejemplo de esa frontera y de cómo la gente aquí se muere apuñalada esperando en la puerta de las EPS. ¿Cómo se están muriendo? Se están muriendo, exacto. Entonces, necropolítica, ese es un ejemplo de necropolítica. Quien puede pagarlo recibe la atención y quien no puede pagarlo se muere en la puerta de la frontera hospitalaria. Listo, ahora sobre los anuncios parroquiales. Comentarles que esta fase que vamos a entrar es muy importante. Creo que la hemos estado como preparando desde este lado y tenemos que hacerla no solamente en Bogotá, sino en varias partes. Eso también me alegra que también está aquí Natalie. Creo que nos hace falta también algunas personas que han estado muy presentes, entonces yo me pondré en contacto directamente con esas personas, porque nuestra idea justamente es aprovechar que ya pasamos por este periodo de puro contenido de información teórica. Me alegra mucho haberlo logrado, porque con estas bases vamos a poder estructurar lo que vamos a proponer. Lo que vamos a proponer ya es como un libre proyecto que se tiene que armar en colectivos, no individualmente. Es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces tenemos la circunstancia de que tal vez algunas personas están en otros espacios y ahí tenemos que buscar la manera de hacerlo mínimo de 3 personas. Sería la idea. Vamos a ver cómo lo logramos, porque les digo, esto es un proceso nuevo también para la escuela que apenas estamos explorando, pero tenemos la esperanza de que como hemos llegado tan lejos, vamos a llegar aún más. Entonces aquí estamos los que somos. Y pues contarles que de ahora en adelante pues sí es muy importante que todas las ideas que tengan, tal vez las dejen por escrito, nos las manden, para que en las sesiones que tengamos de seguimiento podamos articularles y darles viabilidad. ¿Qué significa esto? Pues que algunas ideas son muy grandes y aún hay que irlas cocinando, y algunas ideas necesitamos justamente prepararlas porque ya están listas y solo les hace falta un pequeño empujón para que salgan. Entonces, digamos, ahorita ya tenemos un ejemplo. La cápsula que les mostramos al principio de la sesión es un muy buen ejemplo de cómo ya hay un grupo articulado en la escuela, aquí la compañera Angie, que ha estado proponiendo no solamente el de hacer material gráfico, sino además también buscar otros incentivos, además de la escuela, para que se sostenga en el tiempo. Y eso me parece especialmente importante mencionarlo, porque la idea de la escuela es justamente esa, que los proyectos que ustedes tengan, que son los que ustedes ya desarrollan en sus territorios, pues se mantengan en el tiempo aún después de la escuela, después de octubre. Entonces, bueno, el tiempo que tenemos para desarrollar este proyecto al interior de la escuela es octubre, pero siempre pensando en que sea... a largo plazo. Sí, que sea a largo plazo, que sea buenísimo. Entonces ahí nos pondremos en contacto, digamos, con Michael, con la compañera Natalie, vamos a estar en contacto con todas las personas que han estado participando aquí en la escuela, con Itzel,
De verdad, muchas gracias por estar acá y de ahora en adelante, ahora sí, tratemos de ubicar con quién podemos trabajar para los temas que tenemos en común. Eso es muy importante. Entonces, igual nosotros tenemos una lista con estos territorios. Vamos a justamente darnos a la tarea esta semana de mandarles mensajitos, de proponerles como algunos posibles grupos, dependiendo de los temas que hayan elegido y de los espacios que habitan. De resto creo que sería eso. Estoy muy emocionado también para que esto salga adelante y que nada, o sea, a su disposición completamente. Y complementando, entonces es importante que el otro sábado sí se conecten, porque como es un ejercicio colectivo, en la medida de que ustedes se conecten, nos cuenten, ahí encontramos esos intereses en común para crear los grupos, ¿verdad? Bueno, Michael, ahora sí. Muchísimas gracias a todos por darnos esta bonita oportunidad, un tema bastante interesante. Yo le voy a dar una propuesta de inmediato. Yo estoy a punto de registrar mi ONG que se va a llamar Babaocan Internacional, ¿ok? Padre del Corazón Internacional. Entonces, tengo planificado finales de este mes o principios del próximo para hacer como que la inauguración como tal de mi ONG con una actividad donde voy a hacer una sopa para todos los que me puedan apoyar, obviamente, y también para varias organizaciones. Yo mismo voy a hacer la comida, ¿ok? Va a ser una sopa bastante buena. Vamos a tratar temas bastante interesantes porque vamos a atender a población migrante retornada, donde hay alternativas para poder estudiar, hay alternativas para poder apoyar de cualquier índole y poder redireccionar en el apoyo de la persona que necesite, que toque la puerta. Además, los invito de igual manera, en una sorpresa, el día de mañana, domingo, yo les voy a pasar el flyer, va a haber una actividad en Restrepo. Se va a regalar lo que sería una bolsa de alimento, ¿ok? Para que corran la voz. Sería por parte de una iglesia, no tanto por la iglesia, sino por el apoyo también a la población vulnerable, ¿ok? Se estaría realizando una entrega de una bolsa de comida para todas las personas que lleguen, pero con disponibilidad de tiempo. Creo que si mal no me recuerdo, es a partir de las 8 de la mañana o 9 de la mañana. Luego de la actividad en la iglesia se va a hacer entrega de una bolsa de comida. ¿Ok? De igual manera, eso es una propuesta que ya yo la realicé el 21 de febrero, pero la voy a como que implementar mucho más con aproximadamente unas 10 o 15 organizaciones nacionales o internacionales también que apoyen al mismo. Dale, Listo. Muchas entonces gracias, esto Vanilla. de final de mes, Michael nos cuenta exactamente para ver si lo convertimos en una visita, ¿no? O sea, todos contribuimos a ese gran sancocho que vas a hacer y aportar en lo que se necesita. Entonces, con tiempo nos dices. Igual el otro sábado nos cuentas exactamente tu idea, cuándo y no sé qué, y ahí nos confirmamos. Bueno, entonces prendamos sus cámaras para la foto de despedida. Y así damos por cerrada este primer momento de este proceso formativo. Ya cerramos las sesiones de discusión, ya vamos a empezar con las sesiones de acompañamiento. Prendan sus cámaras para la foto de gracias, Natalie. Primera vez que te veo. Ixel, qué bueno que te apareces. ¿Cómo te fue en tu obra? Échanos el chisme en lo que tomo la foto. Sonrían. Voy a tomar otra foto. Échanos el chisme, Itzel. Échanos el chisme cómo te fue en lo que tomo la foto. Bien, Eso, ay, tan bien, bien, linda. bien. Nos fue muy bien, Igualmente. gracias a Dios. Listo. Bueno, pues Pero, la nos armamos. vemos el otro sábado, más tardecito, quien quiera caer. Chao. Chao, un abrazo de lucha migrante.